animales habrían en ese lago? Pues estos son. ¡Cerebritos! ¿Cómo están? Bueno, miren, hoy nos encontramos en un sitio súper chévere, súper diferente. Saben que nosotros vivimos actualmente en Salt Lake City y este nombre en español significa lago salado. Sí, literalmente vinimos al lago salado. Sí. Lo vamos a ver. Hoy estamos en el gran lago salado en el estado de Utah. Así que bueno, vamos a mostrarles más de este lugar y bienvenidos a nuestras aventuras acá en los Estados Unidos. Y no sé si pueden ver de fondo, parece neblina. No, no es neblina, es la sal, porque hay bastante brisa y la sal se levanta. Así que vamos a caminar un poco por allí. Este lago salino se encuentra en el oeste de los Estados Unidos, al norte del estado de Utah. Es un lago endorreico, ¿sí? Endorreico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no evacúa cantidades significativas de agua por ningún desagüe, ni por infiltración. ¿Qué pasa entonces con su agua? Su agua se evapora. Este lago lo surten 3 ríos, que serían el río Oso, Jordán y Weber. Hay épocas en las que hay más agua que sal y épocas en las que se ha evaporado tanto el agua que uno puede visualizar más la sal. Pueden ver de fondo las montañas que todavía tienen nieve. Estamos recién entrando a la primavera. Además, miren, estoy súper feliz porque huele a playa, ¡qué rico! No se ve el agua. Uy, sí, es como tragar agua del mar. ¡La sala! Mi cabello se está poniendo tieso, tal cual cuando vas a la playa y te caes, te bañas y sales y el cabello se te empieza a secar. Así. ¡Ay, no! Miren esto. Con razón en el desierto uno se puede perder, miren. Miren todo esto. No se ve nada. Uy, hay que cerrar los ojos porque se mete la sal en los ojos. Sí. Clay empezó a grabar con la cámara y yo con mi teléfono y nos distanciamos y miren lo que pasó. Se me perdió la esposa, mira. Qué peligro. Y mientras Clay grababa desde la GoPro, yo grababa desde mi teléfono para Instagram. Sí, síganos por Instagram, se ve Cerebrito. Pero sí les digo que entré en pánico. La brisa era demasiado fuerte, la sal golpeaba súper fuerte y yo sentía que iba a salir volando. ¿Por qué me da miedo volarme? Demasiada sal. La sal pega, la sal trata. Me pegó, me golpeó la sal. Y miren cómo está quedando mi ropa. Tenemos que sacudirnos antes de subir la ropa. Da un poquito de miedo cuando no ves nada por la sal. Pero una experiencia bien diferente. Imagínense en el Sahara, ¿no? Una tormenta de arena. Aquí es una tormenta de sal. Ya no la veo de si no camine. Uy, qué impresionante. Demasiada brisa. Qué bueno es respirar esto. De verdad, aire natural lleno de sal. Allá, ya apareció. Miren cómo está Clay. Hasta los ojos. Me limpiar la cámara porque no sé si se ve. ¿En serio? Vale. Tiene esposo, tiene sal. Miren esto. Y miren el suéter. El suéter es negro. Ah, bueno, pero se ve grisáceo. Ah, sí. Sí, No, tú sabes que en un momento yo me paré. Sí, sí, te ve. Te ve la cara más blanca, ¿Sí? como si te hubiese echado base. Y el pelo tieso, yo no tieso. Que en un momento me paré porque no te veía. Y entonces te grabé y yo dije, no camine, no sé si me escuchaste. Yo Quédate sé que ahí, algo carajo. gritaste, pero no sé qué. Yo me Bueno, vamos a seguir caminando. Miren mi esposo tan
¿cómo es? Oriental. ¿Qué estabas diciendo? Que aquí lo que hace falta es la gente caminando así en la orilla de la playa. Tostones, pescado salado, vuelve a la vida, vuelve a la vida. Ropa conchón. Mira lo que hay aquí. Huele a playa. Uy, los animalitos. Ay, los patos. Nos encontramos con este montón de aves muertas. Quizás había agua estancada, no del lago, sino agua que se estancó y bueno, eso se llenó de neurotoxinas, consumieron eso y algunas de ellas murieron. Algunos expertos afirman que pues es muy normal que esto suceda porque en invierno en Utah hay una migración masiva de millones de aves. Entonces pues algunas de ellas mueren, entre 10.000 y 20.000, y caen acá y no se descomponen precisamente por lo frío del agua y por la cantidad de sal. La brisa y me da miedo porque ya estamos cerca del agua. ¿Y si metes la mano y te agarra un cocodrilo? Uy, no te metas ahí, esposo, si te traga algo. No, Clay, ¿en serio? Es que me da miedo, Clay. Por algo no hay gente aquí. Frísima. ¿No? No, yo sí no voy a pasar porque voy a volver los zapatos nada. Además, miren, se le hundían los zapatos. Da miedo porque si te traga esta arena. Arenas movedizas. Pero no se ve la salida. Sí, miren, ¿te acuerdas que les grabé ahorita? Había un castillo ahí. Uno se pierde aquí. Bueno, ¿qué piensas? ¿Te ha gustado este lugar? A mí sí. Bien diferente. A mí también me gusta. Me da miedo es cuando nos cubren tanto la sal y había tanta brisa como hace ratico. Yo creo que el que le guste la naturaleza disfruta de esto, porque ¿qué fue lo que hicimos? Llegamos, estamos caminando aquí en medio de la nube de sal, pasar por este piso y recordar la playa porque es arenoso. Y huele a playa. Huele al aire salino, sí, es demasiado rico. Para dejar la huella de nuestro canal, acá en el Gran Lago Salado, CBR Brito, por supuesto, tienen que suscribirse a nuestro canal, darle like para ver más videos como estos donde les estamos mostrando las maravillas de la naturaleza. Y bueno, miren, justo enfrente de este castillo, no sé ni cómo decirle, esta estructura, está una parte donde pueden estacionar para hacer el recorrido. No es un recorrido tan largo. Leía yo las referencias, una señora había puesto que tuvo que caminar muchísimo hasta donde estaba el lago. Nosotros hoy no tuvimos que caminar tanto para llegar hasta allá. Así que realmente de donde dejas el carro hasta el lago no es mucho y tampoco es una visita que va a ser tan larga, así que no se llena nunca el estacionamiento porque las personas están poco rato y se van, así que siempre, aunque no es muy amplio el estacionamiento, siempre hay espacio para estacionar, por lo menos para esta fecha. No sé cómo sea en verano, probablemente en verano sí haya como más tráfico, pero entonces el cartel dice que más adelante hay como tal un parque donde pueden subir con botes y todo eso. Este edificio que vemos acá se llama Salter Pavilion 3, fue construido en 1981, poco después de haberse construido se inundó, así que lo tuvieron que restaurar. Aquí actualmente celebran algunos conciertos, otros eventos, ya no con mucha frecuencia porque es muy pequeño para competir con otros lugares más grandes y cercanos al público, pero sí se hacen algunos eventos. Miren esto, estoy tratando de meterme los dedos entre el cabello y miren, está tieso, no puedo. ¡Ah! Ya el piso de, mira, ya automáticamente manchado. Oh, sí, ya. Y bueno, ya ahora nos dirigimos al parque como tal, porque este es un espacio abierto y gratuito en donde acabamos de grabar. Pero el sitio donde vamos es un parque que está hecho pues ya para poder acampar y tiene más instalaciones. Entonces acá si es necesario pagar una entrada, no se preocupen, no es una entrada costosa, es una entrada por vehículo. De hecho solo tuvimos que pagar $5 y ya podíamos estar acá.
pero tienen diferentes cuotas, diferentes precios en base a lo que quieras hacer. Pero de verdad está bien chévere. Vengan y acompáñenos a conocerlo un poco. Bienvenidos al Gran Lago Salado. Estamos en el parque del Gran Lago Salado. Para entrar son solo $5 por vehículo. Así que bueno, vamos a conocer un poquito este lugar. Miren los botes. Imagino que son botes privados y la gente los guarda acá y pagarán una cosa. Y ya se comienzan a ver hacia allá. Miren los carros de camping. Ya empiezan algunas personas a acampar, pero dentro de sus propios carros. Alquilas el espacio, ajá, pero hasta tienes tu mesa. Y haces tu parrilla. Ajá. Mira, tienen el gas para comenzar. Oye, pero es que... Pero entonces, ¿cuánto tiempo tiene esta gente aquí que se trae una bombonota de gas? No, yo creo entiendo. Que los probé. Vamos a ver qué tiene este centro de visita. Bueno, fíjense, de entrada hay un video en el que te explican la historia de este lago salado. El sitio funciona más bien como un museo y además puedes comprar recuerdos. ¿Se acuerdan que pregunté, oye, qué animales habrían en ese lago? Pues estos son. Estos tan chiquiticos es lo que más abunda en el lago. Y puedes ver, por ejemplo, esta sal, cómo se solidificó y miren, los recuerdos. Es interesante porque hacen de todo con la sal, ¿no? Desde formas hasta artículos para el cuidado de la piel. Y bueno, cerebritos, ahora desde el parque estamos ingresando al área de la playa. Así le dicen, ¿no? Y miren la división que está. Vamos a ver porque no tenemos casi batería. A ver si nos rinde a caminar por ahí. Pero espero que les haya gustado este recorrido, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ha sido toda una experiencia. Y bueno, es un lugar más que tenemos tachado en nuestra lista. Lo conocimos, aquí estamos. No olviden suscribirse, compartirlo. Y si tienen algún destino que conocen acá en Utah o en Estados Unidos que nos recomiendan, pues pueden dejarlo por allí, porque la idea es ir conociendo y poder llevárselo a ustedes. Y los dejo entonces con esta hermosa vista. Un beso y gracias por vernos.